Pues ya estamos recording in progress, ¿eh? Bienvenidos y bienvenidas. Y no sé si ya hay muy pocas personas todavía conectadas de todas las que tenemos, pero voy a dar la bienvenida a muchísimas ciudades de España. Tenemos Albacete, tenemos Granada, tenemos Jaca, Las Palmas, León, Madrid, Mollet, Tarragona, Valladolid, Villatuerta, Zaragoza. Tenemos a personas de Argentina, de Chile, de varios sitios de Colombia, Medellín, Bogotá, Cartago, Cali. Tenemos personas de Costa Rica, de Ecuador, Honduras, Italia, México, Perú, Venezuela. No sé si se habrá colado alguno o si me habré dejado algún país. Pero bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Os voy a hacer como una presentación de lo que es la cuentoterapia en general y os vamos a presentar luego pues unas propuestas que tenemos para sobre todo el mes de octubre, ¿vale? Tanto en León como en Pamplona, en Barcelona, en noviembre tenemos Medellín, Bogotá, un montón de cosas, ¿vale? Pero para las personas que no nos conozcan y que no conozcan qué es la cuentoterapia, pues os la quería presentar así un poquito por encima. El creador de la cuentoterapia es Lorenzo Antonio Hernández Pallarés. Él acuñó el término de cuentoterapia hace ya mucho tiempo. Él es de la región de Murcia, es un famoso y reconocido psicólogo y psicoterapeuta que empezó a trabajar con sus pacientes y vio que trabajando con los cuentos era una forma como muy fácil de poder llegar a ellos a través de los cuentos. Y entonces creó una formación que al principio estaba más destinada a los cuentoterapeutas y ahora está abierta a un montón de posibilidades, tanto en educación como pedagogía, como mediación de conflictos, que lo utilizan, bueno, en ámbito sociosanitario. Más herramientas, como aquí nos apunta Marian, ¿no? Y creó una formación muy bien estructurada. Yo creo que Marian y yo que estamos ahí enfocadas nos apasiona, nos ha robado el corazón y el alma, estamos completamente adictas a esta formación. A la formación y a todo lo que conlleva. Yo también lo he llevado a mi trabajo diario. Claro. Entonces, como que está muy bien estructurada en varios talleres que llevan temáticas diferentes, luego os presentaremos los diferentes talleres que hay. Y bueno, lo que estamos es dando, aparte de lo que podamos nosotros utilizarlo para nuestras profesiones, yo creo que es como una filosofía de vida, ¿no? El poder ver los asuntos de la vida normal, como pues pueden ser un tema de celos, un tema de envidias, un tema de miedos, un tema de pérdidas, verlo desde una perspectiva totalmente diferente. No tratarlo como algo bueno o algo malo, o como algo negativo o positivo. No es ni blanco ni negro, sino es verlo desde otra perspectiva. Muchas veces nosotros aconsejamos, que somos mucho de consejos, ¿no? Pues no tengas miedo. O, mira, los celos, esto no te sirve para nada. Pero, ¿acaso nosotros podemos controlar si tenemos miedo de una cosa o de no? ¿O si somos celosos de una cosa o de no? ¿O si podemos tener envidia o no tener envidia? Como eso no lo podemos evitar, lo que sí que podemos hacer es qué hacemos con eso que nos pasa. Si tenemos miedo, ¿cómo lo enfrentamos? Si tenemos envidias y celos, ¿cómo respondemos a ello? En esa forma, en ese cambio de perspectiva, es donde estriba, yo creo, que la potencialidad de esta formación. Y entonces no hacemos juicios, sino que empezamos a respetarnos y a respetar a los demás desde otro punto de vista totalmente diferente. Con lo cual se abre un espacio de diálogo y de escucha activa mucho más propenso para que podamos ayudar a otras personas. Entonces, bueno, un poquito marcando esto, os voy a compartir unas diapositivas y os explico un poquito cómo viene el tema de los cuentos y cómo nosotros trabajamos un poquito con ellos. ¿Sí? Bueno, ¿lo vemos?
Decidme así con la cabeza por lo menos. ¿Estáis viendo la presentación? ¿Sí? Sí. Estupendo. Sí, ¿No está gracias. entrando nadie? Vale. Fenomenal. Bueno, ¿de dónde vienen este tema de los cuentos? Mirad, el origen de la narración oral es antiquísimo, se pierde en la historia, ¿no? Creemos que los cuentos provienen del Neolítico, de hace 7.000, 8.000 años. Y se cree que esa narración empezó cuando pues, la gente alrededor de una hoguera comenzaba a contar cómo les había ido las cacerías, dónde estaban los animales para poder cazarlos, dónde estaban los animales peligrosos. Y a partir de ahí se empezó la narración oral, se empezó luego los iban adornando y entonces empezaron la creación de historias. Hay una antropóloga que se llama Alison Lurie que dice que la humanidad ha sobrevivido gracias a que contamos cuentos. Porque si no fuera así, no hubiéramos podido conocer esos peligros y probablemente si hubiéramos podido extinguirnos. Con lo cual dicen que alrededor de una hoguera un hombre o tal vez una mujer comenzó a explicar historias y a partir de ahí es por eso que la humanidad hemos podido llegar a sobrevivir. Porque imaginaros vosotros en la prehistoria con aquellos animales tan potentes, el ser humano estaba como muy poco provisto para poder hacer frente, pero sí que podía hacer frente con la astucia y con lo que previamente habíamos conocido. Entonces de ahí más o menos surge la narración oral y luego esa narración oral se iba pasando de padres a hijos. También se cree que viajaban con las caravanas de los comerciantes y que cuando en las rutas de los nómadas, cuando un comerciante llegaba a un lugar, contaba una historia y esos comerciantes cuando llegaban a sus sitios de origen la replicaban y la adaptaban a lo que era su entorno, a su idiosincrasia. Por eso una historia puede estar repetida en un montón de lugares. Y es lo que se conoce como las variantes de los cuentos o los tipos de los cuentos, que yo eso ya no me voy a meter en eso porque es demasiado grande, ¿vale? Pero más o menos de ahí va surgiendo la narración oral. Un cuento, en realidad, lo que nos dice, en esencia, lo que nos cuenta un cuento es que si alguien tiene un problema y se pone en marcha para solucionarlo, siempre encuentra a alguien que se deja ayudar, a alguien que le presta ayuda. Y si se deja ayudar, entonces conseguirá resolver su problema y llegará a ser soberano de su propia vida, ¿no? Eso es más o menos lo que nos cuentan los cuentos, con lo cual toda la problemática que puede tener un cuento, nosotros va a representar problemas que son de nuestra propia vida. Voy a pasar la diapo, ahora que... Los cuentos tratan, por tanto, de problemas y también de peligros. Son como mapas que nos van mostrando cuáles son las vicisitudes y cuáles son las posibles soluciones. Entonces, cuando una persona tiene una problemática, lo que puede identificarse es con esa problemática en concreto y cómo el héroe o la heroína soluciona el problema. Pero luego es cada persona la que encuentra su propia solución. Y eso es lo que para mí es lo que hace que los cuentos tengan todo ese potencial, porque lo que hace un cuento es educir una solución. No da un consejo, no, a pesar de las moralejas que podamos encontrar, pero no te aconsejan o no te dicen lo que tienes que hacer, sino que te educen la solución. A mí me gusta mucho la palabra educir, que viene de la misma raíz que educar o que deducir, pero que en realidad significa sacar algo de otra cosa. Ya Platón y Aristóteles decían que un buen maestro no enseña, sino que ayuda a recordar lo que uno ya sabe. La solución está en nosotros. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos hallarla, nos tienen que dar como pistas, ¿no? Y por eso los cuentos nos van dando esas pistas. Como trabajan a nivel simbólico, nuestro niño interior, nuestro inconsciente sabe por dónde puede ir la solución del problema. Pero como digo, somos nosotros mismos los que hallamos esa solución. Me gusta mucho esta cita
que dice que los relatos son mapas del mundo, son resúmenes concentrados de realidad. Y quienes no tienen relatos que contar, al igual que los relatos que no tienen quien los cuente, no sobreviven. Me parece precioso, es una web de narración que hay que tiene perlitas de estas que se llama Homo Narrans, ¿no? Fijaros que ya en la medicina tradicional hindú se contaba un cuento a las personas que estaban desorientadas por algún motivo. Naturalmente escogían una historia relacionada con ese problema para que a través de la historia la persona pudiera sentirse identificada y encontrar esa solución, esa educción de la que os hablaba antes. Esto lo reescribí un poco porque me inspiré en una cita de Voltaire que decía que el arte de la medicina consistía en entretener al paciente mientras la naturaleza cura. Y yo me reinventé esta cita, la tomé como base y reescribí esto de que el arte de contar entretiene al oyente mientras el cuento lo orienta en la resolución del conflicto. Es un poquito el que a ti te está entreteniendo el hecho de que te cuenten una historia, de que te cuenten un cuento, pero a su vez la potencia del cuento, el mensaje nos va a llegar. Los cuentos, como os he comentado, tienen dos elementos que son como lo que hacen que nos llegue ese mensaje. Y estoy hablando, en este caso, de los cuentos de la tradición oral. Nos están hablando de arquetipos, de personajes arquetípicos. En un cuento tradicional probablemente encontremos alguna vez que haya algún nombre propio, pero normalmente son arquetipos. Está el ogro, la princesa, el rey, la reina, esos son arquetipos. Tampoco me voy a entretener demasiado en lo que es contar un arquetipo, pero significaría como un conjunto de características que el inconsciente colectivo reconoce en un personaje. Imaginemos, un rey o una reina siempre son elementos de poder, elementos que tienen el orden, ¿no? el mandato, que tienen la potestad, ¿no? Se utilizan mucho los personajes del rey y reina porque cuando se empezaron a recopilar los cuentos, por los hermanos Grimm, por Perrault, por Jean-Baptiste Basile, había monarquía en Europa, con lo cual los elementos de poder más altos eran reyes y reinas. Si nos vamos a Oriente, habrá pues zares y zarinas. Si nos vamos a Rusia, zaras y zarinas. Si nos vamos a Persia, emperatrices y emperadores. Si nos vamos a las comunidades indígenas, serán los caciques y las mujeres de los caciques. Entonces siempre son los elementos de poder. Pero eso, como digo, son los personajes arquetípicos. Luego otro de los elementos que están compuestos los cuentos de la tradición oral son los símbolos. Como símbolos entendemos aquello que no se puede, que son como descripciones abstractas a las que le ponemos una imagen que conocemos para poderla identificar. El símbolo más común, o uno de los más comunes, podría ser, por ejemplo, el de la manzana, ¿no? Por manzana conocemos el fruto, pero también podemos identificarla con el pecado de Adán y Eva, o con la manzana de Newton, o con la manzana de Guillermo Tell, y eso ya representa algo más que la propia fruta de la manzana. Eso sería un símbolo. Hasta ahora nosotros pues, podemos conocer pues, lo que es el símbolo del corazón para representar el amor, o el símbolo propiamente, el de la manzana para representar el pecado o la salud o la inteligencia. Pero hay otros muchos símbolos que no conocemos porque hemos olvidado su significado. Para ello nos servimos de los diccionarios de símbolos, que por ejemplo, es uno de los principales, el de Chevalier. Tenemos, por ejemplo, el de Biederman, tenemos el de Cirlot, hay muchísimos. Estos diccionarios de símbolos nos orientan para hacer un análisis de lo que podrían ser los cuentos. Y a partir de ellos podemos comenzar a hacer un análisis, pero siempre también va a ser analizado por la propia persona y va a tener muchísimos significados, no solamente este, ¿vale?
Aquí os presento a Lorenzo Antonio Hernández Pallares, que él define la cuentoterapia como el arte de sanar a través de los cuentos. Y esta sería los 10 módulos de la formación. Son 10 módulos básicos, los tenemos, como veis, pues definidos entre la asertividad, los celos, el instinto, los miedos, la autonomía, los duelos, las adicciones. Cada uno de estos talleres tiene propiamente una teoría, tiene una bibliografía concreta para cada taller. Esa bibliografía no solamente es de bibliografía teórica, sino muchísimos cuentos. Hacemos una selección muy cuidada de los cuentos con los que vamos a trabajar. Y trabajamos principalmente con 3 tipos de cuentos. Unos cuentos que son los álbumes ilustrados, que nosotros les llamamos, en cuentoterapia, les llamamos hemosémicos, porque llegan al corazón, ¿no? Llegan a nuestro centro emocional. Hay otro tipo de cuentos que vendrían a ser los de filosofía oriental y que van más destinados a darnos un mensaje concreto. A esos les llamamos monosémicos y irían más hacia nuestro centro mental. Y por otra parte, trabajamos también con los cuentos de la tradición oral, que esos los identificamos como cuentos que van al centro instintivo, que nos entran por el instinto, nos remueven, no sabemos por qué, pero a veces nos gustan, a veces nos disgustan, nos enfadan, nos apasionan, porque entran precisamente por ese centro instintivo. Y a esos cuentos polisémicos nosotros... Esos cuentos de la tradición oral les llamamos polisémicos porque tienen muchísimos significados, tienen muchísimos mensajes, son como cuentos semillas y entonces nos van dando información. Esta formación nosotros la planteamos para que cualquier persona pueda comenzarla en el taller que quiera. Son cíclicos, cuando acaban los 10 talleres volvemos otra vez a comenzar por el primero, etc. Pueden comenzarlo por cualquiera porque todos tienen su temática. Hay una parte que es común a todos los talleres, que es el análisis simbólico, y ese análisis simbólico necesitamos tener un proceso para poder asimilarlo y esto se va aprendiendo en cada uno de los talleres. Hay muchas personas que vienen al primer taller, vienen a uno de los talleres por primera vez, pero siempre los docentes hacen pequeñas reminiscencias para que se pueda entender las explicaciones que se dan. Cuando se acaban los 10 talleres, se otorga por parte de la Asociación Iberoamericana de Cuentoterapia, de AICUEN, un certificado de cuentoterapeuta. De momento somos los únicos que estamos haciendo esta formación. Hay muchísima gente que puede trabajar con los cuentos, pero como personas, como formación que avala un certificado de cuentoterapeuta, creo que somos los únicos, ¿verdad, Marian? Bueno, yo soy vocal también de la formación de AICUEN. La nuestra no. Aprovecho. Nuestra formación es la única formación oficial que existe en cuentoterapia, avalada por AICUEN, que es la Asociación Iberoamericana de Cuentoterapia, y no se está realizando una formación online oficial. Me refiero, podréis encontrar por ahí algún tipo de formación online, pero siempre va a ser de algún tema específico, o cuentoterapia o para padres, o cuentoterapia aplicada a alguno de los campos, pero la formación oficial que te avala cada certificado para ser cuentoterapeuta no se realiza online, solamente se realiza en las escuelas de cuentoterapia que hay por todo el mundo. Exactamente. Eso están avaladas por AICUEN, ¿no? Y todos los docentes están también avalados. Se queda un proceso bastante riguroso para certificarse, porque no es solamente el conocer un tema, es que tengas pues también una serie de condiciones y haberlas probado pues mediante un proceso largo y bastante interesante. Sí. Y además es importante saber que docentes oficialmente hay como 14 docentes, incluyendo a Lorenzo. No hay más docentes, por eso todos los docentes nos tenemos que trasladar a Iberoamérica, Carmen, como lo ha hecho muy bien, con Colombia, y hasta que las escuelas de allí pues den sus frutos y haya ya sus docentes. Pero ahora mismo pues nos tenemos que trasladar todos allí. Sí, Carmen. Nuestra intención también es... Claro, nuestra intención es que en las escuelas de Latinoamérica
puedan llegar a hacerse docentes que puedan impartir allí la formación. Esa es la intención y en ese sentido trabajamos, ¿no? Naturalmente se pueden hacer talleres sueltos, lo que no se obtendrá es el certificado de cuentoterapeuta. Ofrecemos esta flexibilidad porque queremos dar a conocer al máximo número de personas esta formación que para nosotros es tan importante y nos parece tan esencial, ¿no? Lo que naturalmente nosotros confiamos en que guste tanto como nos gusta a nosotros y la puedan continuar, ¿no? Puedan hacer los 10 talleres. Una vez, no una vez acabados, se pueden hacer estos 4 talleres de los que voy a hablar ahora, se pueden hacer a la par, porque son talleres que se hacen una vez o 2 veces, pues a lo mejor en las Islas Canarias sí que se hacen 1 al año o 2 al año, y en España se va haciendo 1 en alguna ciudad, ¿no? Y en Colombia y en México se hacen también 1 al año. Son talleres de profundización. Una vez acabado el cuentoterapeuta básico, si se obtienen estos 4 talleres, si se hacen estos 4 talleres más, se obtiene lo que es la certificación de cuentoterapeuta magíster, que es el primer paso para poder llegar a ser docente. Y estos talleres son más de profundización, son transpersonales. Con ellos trabajamos con los arquetipos, ¿eh? Y ahora os vamos a informar un poquito de los talleres que tenemos ya, porque estamos, como os he dicho al principio, revolucionados. Tenemos muchísimos talleres por todos sitios y en esta charla os vamos a hablar de unos cuantos. Os vamos a hablar de un taller en Pamplona y de un taller en León. El de Pamplona lo vamos a hacer el 9 y 10 de octubre, porque estos talleres se hacen en fin de semana, son talleres de 15 horas de duración, todo el sábado y parte del domingo. Y en León lo hacemos al revés, hacemos la tarde del viernes y todo el sábado. Y para hablaros de ellos, antes os he presentado a Maite de Pamplona y a Marian de León, y voy a dar paso a Maite para que nos hable un poco del taller. Ahí tenéis el email y el teléfono de Pamplona para que os pongáis en contacto con ella y empecéis a inscribiros, pero desde ya, vamos. Maite, te doy paso. Muy buenas, pues yo soy Maite y nada, invitaros a que os inscribáis, como dice Carmen, al taller que estamos preparando en Pamplona con muchísima ilusión, que tenemos muchísimas ganas y estamos preparando el espacio para que sea súper acogedor y súper bonito, que sea una experiencia estupenda. Va a venir Carmen González, vamos a tener el privilegio de contar con ella para hacer este tallercito de iniciación. Y contaros que lo vamos a hacer en Garayenea, que es el espacio de Garay Montessori, que es una escuelita alternativa en la que, bueno, pues está preparado para los niños y las niñas. Entonces sí que es cierto que si eres mamá y no tienes posibilidades de conciliación, pues ofrecemos esta posibilidad de que, oye, vente con tu peque, que no pasa nada. Y estaremos también entre todas un poco disponibles para poderle atender y que puedas disfrutar del taller, que sí que nos parece importante que las mamás y los papás también puedan participar de todas estas cosas. Como ha dicho Carmen, será todo el sábado y parte del domingo. El horario que tenemos planteado es de 9 a 2 y de 3 a 8. Pero una vez que se haya terminado de configurar el grupo, según la disponibilidad de las personas que se hayan apuntado, estamos abiertas a poder cambiar el horario, 1 hora arriba, 1 hora abajo, y ver que a todas nos venga bien poder participar. ¿Y qué más os iba a contar? También hay la posibilidad, si vienes de fuera, porque de algún pueblo cercano o de alguna comunidad cercana donde no hay escuela o donde no se va a hacer justamente el taller de iniciación y te apetece participar en este, o te apetece venir a ver a Carmen porque es una crack, pues te puedes venir y te quedas a dormir, te dejamos espacio para poder dormir. Y eso, estamos en Mendillorri, en Pamplona, y si tenéis cualquier duda también me podéis comentar y os respondo con lo que sea. Muchas gracias, Maite. Nosotras. Ahora os dejo con Marian, ¿vale? También tenéis aquí el teléfono de Marian y también la dirección de email. ¿Estás
Sí, ahora mismo. Se me había dado un poco de tos. Nada, pues nosotros empezamos la escuela de cuentoterapia en León este 15 y 16 de octubre. Va a ser viernes por la tarde y sábado entero. En esta ocasión viene Carmen a dar este primer taller y yo estoy encantada porque además de llevar la escuela de cuentoterapia de León, somos compañeras, las dos somos docentes de AICUEN y bueno, y me encanta. Y las dos somos organizadoras de escuelas en Iberoamérica, que también es algo que nos une. Yo voy a arrancar también, aprovecho para los que estáis aquí de Por favor, Chile. te voy a pedir. Sí, más que nada porque Fari, hay una chica de Chile que ya me lo ha comentado, yo creo que ya le envié el correo, pero bueno, en Chile vamos a ir en enero, arranca la formación, ¿vale? Y va a ser el 8 y el 9 de enero, estaremos en Chile y el fin de semana siguiente, del 8 y el 9 de enero, arranca en Perú, en Lima, ¿vale? En Chile va a ser en Valparaíso, bueno, en Viña de Mar, que está muy cerca de Valparaíso, en un espacio estupendo y os esperamos allí a todos y a todas. Y bueno, y en Lima va a ser en la ciudad de Lima. Pero bueno, voy a centrarme sobre todo ahora mismo aquí en León. Se va a realizar en la ciudad de León, en una sala estupenda de Alquite, que se llama Alquite, de una asociación. Está muy céntrica, muy cerca de la estación de tren. Y bueno, y hay alguna persona que había tenido alguna dificultad para ir hasta León. Sí que yo he ofrecido, porque como yo vivo en Murcia, aunque tengo mucha familia y gente conocida en León, por eso arranco la escuela de allí, yo voy desde Murcia y me traslado, o sea que puedo ir recogiendo a gente para llegar a León. No es tontería, porque es verdad que León hay veces que no está bien comunicada con Asturias, está con Galicia regular, pero bueno, yo paso por Madrid, recojo a la docente, me llevo a Carmen y nos vamos para arriba, para León. O sea que pasaré también por Valladolid y nada, y eso os puedo decir, que estamos muy ilusionadas. Yo estoy súper ilusionada de volver a la tierra de mi familia para arrancar desde allí. Y estoy encantada de ver a Maite, porque nos hemos estado viendo en las escuelas, tenemos muy buena relación, hemos tenido una reunión además hace poquito y la verdad es que da mucho gusto, es como una familia muy grande, ¿verdad, Carmen? Es como Sí. en sí las escuelas, luego todos los docentes, bueno, y luego ya la familia grande de los cuentoterapeutas, que cada día crece más. Y bueno, solo tengo palabras bonitas de la cuentoterapia, estaría suscribiendo todo lo que ha ido comentando Carmen. Aprovechando que me he dado paso, voy a aprovechar y voy a decir que es una herramienta maravillosa. O sea, yo trabajo en el ámbito sociosanitario y no os podéis hacer una idea, solamente aparte de para los terapeutas, aparte de para los narradores, para el ámbito de la gente que trabaja en el ámbito social y en lo sanitario, es fantástico ver cómo nos facilita el trabajo de entrar a las familias por la puerta de atrás de una manera amable, sin que se sientan avasalladas, ni que se sientan criticadas ni cuestionadas. El cuento es un facilitador maravilloso. Ya sabemos que en educación, bueno, toda la vida los maestros han utilizado cuentos y qué hay que decir de eso. Pero es cierto que en ciertos ámbitos no es tan habitual. Y ver cómo un psiquiatra o un psicólogo cuenta un cuento para iniciar una consulta con un niño autista, con un niño Down, es maravilloso. Nada, solo tenéis que probarlo. No os podemos decir más porque a nosotros se nos salta la hiel, como aquel que dice, ¿no? Nosotros de hablar, ¿verdad, Maite? Nos apasionamos nada más a hablar de esta formación, pero sí. Es que además yo creo que lo hacemos de corazón, no es una venta por vender, ¿no? Es que realmente lo sentimos así, ¿no? Yo muchas veces lo comento con otros docentes, que es que no sabemos cómo la gente no hace fila, no hace cola para poder hacer esto. Porque correcto. ¿no? Entonces, ahora que tenemos la oportunidad de, porque como os he dicho antes, podemos comenzar en cualquier taller, pero hombre, si se empieza por el inicial, por el ahí tienes pues un montón de información. Hay que silenciar algún micro. Sí. Marta. Sí, si cerramos tal vez los micros, por favor, para que no se oiga el ruido. Sí, el de Marta, por ejemplo, que está ahí. Pues eso, decía que... Lo puedes apagar desde ahí. Y podemos iniciar desde el primero, ¿no?
Yo creo que ahora mejor, ¿o no? Marta, se lo podéis silenciar desde allí. A ver, Ya está. ¿ya? Vale, fenomenal. Fenomenal. No. ¿No? No. Le puedes silenciar tú desde ahí, Carmen. Desde los participantes te pones Sí, al sí, lado. lo sé, lo sé. Lo que pasa es que no sé cuál es el que estaba El de pendiente. Marta Vera. Ah, ya está, ya lo A Marta apagó. ya la silencié. Listo, listo. Yo creo que ya está, Carmen. Vale, fenomenal, muy bien. Pues eso, que mejor que empecemos, si se puede, desde el principio. Pero si no, por ejemplo, en Barcelona tenemos un taller estupendísimo y maravilloso, que es el de la autonomía y la superación del abandono, que es el 2 y el 3 de octubre, que lo da otra docente que se llama María del Mar Val, también impresionante. Con lo cual, bueno, también os animamos si no habéis iniciado la formación en Barcelona, iniciaros con ese taller, que es una cosa, vamos, absolutamente necesaria para poder hacer para la vida. Y además, pues que os va a encantar. Luego, antes en el chat he visto que preguntaban, ¿no? Oye, ¿cuándo se hacen los talleres en Bogotá, en Medellín, etcétera? Bueno, pues en Bogotá, en Medellín y en Ciudad de México vamos a tener el mismo taller, el taller de prevenir y afrontar las adicciones. Hay muchas veces que cuando nosotros hablamos de adicciones solo parece que sean adicciones al tabaco, al alcohol, al juego o a las drogas. Pero es que tenemos muchísimas... Donde Nilda, que hay una suculenta no que parece que está con algún bicho. Okay. Hay muchísimas... A Eli Calvo también lo Tenemos... podéis silenciar. ¿A quién, perdona? Eli Calvo. Sí, es que ahí... Ahora lo apago ya. Ya lo apago, estupendo. No, sí, os pido que silenciéis los micrófonos si no necesitáis hablar, para que no nos entren ruidos ajenos, ¿no? Que no queremos. Bueno, pues tenemos el taller de prevenir y afrontar las adicciones, que es un taller también fundamental, que además es un taller precioso, con un cuento simbólico, bueno, que quita el hipo, una preciosidad. Lo vamos a hacer el primer fin de semana de noviembre en Bogotá. Continuamos la semana siguiente haciéndolo en Medellín, el 13 y 14 de noviembre. Y el siguiente fin de semana lo haremos en Ciudad de México, ¿vale? Pero esto os los estamos diciendo en este encuentro, pero es que tenéis montones de otros talleres. Entonces, os invitamos a que entréis en la página de cuentoterapia.com. Allí tenéis muchísima información, pero si queréis ver los talleres que tenemos programados, que son muchísimos, os vais al apartado Agenda y ahí los tenéis clasificados por fecha, pero luego lo podéis clasificar por docente o por temática, etcétera. O sea que os ¿Por escuela? ¿O ¿Perdón? por ir a la escuela y ver todos los que va a hacer la escuela? O ir a la escuela y ver cuáles son los que hay en la escuela, todos los que tenemos programados. Entonces, os invito a ver la página y a explorar por ella, pues porque aquí estamos pues limitándonos a esto: Pamplona, León, Colombia, México y Barcelona, pero es que tenemos en Valencia, en Alicante, en Murcia, en Granada, en Sevilla, en Madrid, en Zaragoza, en las Islas Canarias, en Baleares. Tanto especiales como los normales. Seguro que me dejo alguna escuela, no quisiera yo saltarme ninguna, ¿vale? Pero os invito a ver esta página y ver todos los otros talleres que tenemos, ¿vale? Y como os decía antes, Marian, nosotros no tenemos taller, la formación de cuentoterapia virtual, no lo hacemos, pero en función de las peticiones que me venían haciendo pues, alumnos de las escuelas que yo llevo, pues desde IDEP estamos organizando una serie de talleres virtuales que son muy cortitos, 2 horitas de duración. Normalmente los hacemos en domingo para que puedan los horarios de Latinoamérica y los horarios de España puedan ser un poco más compatibles, ¿vale? Y estos talleres virtuales no forman parte de la formación de cuentoterapia, pero sí que se utilizan herramientas de la cuentoterapia, además de otras. Y, por ejemplo, este de actos simbólicos sí que trabajamos un poquito más, cosas que pueden también servir para los cuentoterapeutas o para los que trabajen con los cuentos posteriormente, ¿vale?
Y con esto yo acabaría esta presentación, que he intentado que sea rápida para no aburriros, no sé si os he aburrido mucho, ¿vale? Y ahora sí que vamos a mirar si hay alguna pregunta en el chat que no hayamos respondido con lo que os hemos contado, tanto Maite, Marian como yo. Y abrimos, si puede ser, algún turno de preguntas o algo por el estilo. A ver, ¿hay alguna que...? ¿No? Sí que estoy poniendo en el chat, Carmen, ¿Sí? son los correos. El correo de Cuentoterapia, ¿vale? Y el enlace a la página web. Maravilloso. Maite, ¿tú también lo puedes poner ahí? Sí, sí, sí. Bueno, mientras vamos mirando si hay alguna pregunta que no haya respondido, os voy a contar un cuento, ¿no? Porque, hombre, estamos en una sesión de cuentoterapia, digo yo que eso sería lo suyo, ¿no? ¿Sí? ¿Os parece bien? Bueno, pues mirad, esto era una vez un hombre, un joven, un caballero que le gustaban mucho los cuentos. Y entonces fue a que le contaran cuentos y se encontró con un anciano que le contó un cuento y estaba encantadísimo, pero es que este cuento me ha fascinado, quiero pagárselo. Y el anciano le dijo, por supuesto que me lo has de pagar. Y el hombre le dijo, claro que sí, ¿cuántas monedas quiere por este cuento? Y el anciano le dijo, no, no, monedas no, el cuento no se puede pagar con ninguna moneda. ¿Cómo me lo quiere pagar? Y el caballero dijo, hombre, pues si no se lo puedo pagar con monedas, pues yo no sé cómo se lo puedo pagar. Y el anciano dijo, pues de alguna manera me lo tienes que pagar. Mira, lo que podemos hacer es que tú pues averigües durante un tiempo la forma en cómo me puedes pagar este cuento. Así que lo que voy a hacer es convertirte en un ave que vuele por los aires, que vuele por los cielos, a ver si puedes conseguir la respuesta. Dentro de 1 año y 1 día nos volveremos a encontrar. Y dicho y hecho, el anciano transformó al caballero en un ave que volaba por los cielos y estuvo 1 año y 1 día viajando de un lugar a otro, encontrando la respuesta de cómo pagar el cuento al anciano. Pero por mucho que voló de un lugar a otro, no encontró la respuesta. Y al año y al día, el anciano llamó al ave, lo volvió a convertir en hombre y le preguntó, ¿sabes ya con qué tienes que pagarme? Y el joven dijo, pues la verdad es que no, lo siento en el alma, pero yo no he podido encontrar una forma de pagarte que no sea con monedas. Y el anciano le dijo, ya te he dicho yo que con monedas pues no me puedes pagar. Lo que vamos a hacer es que te voy a convertir ahora en un pez que nade por todos los océanos. Y en 1 año y en 1 día nos volveremos a encontrar. Y así que, dicho y hecho, el anciano transformó al hombre en un pez que empezó a nadar por todos los océanos, aquí y abajo, en las más grandes profundidades y en las superficies. Pero en todo el año y aquel día no pudo conseguir la respuesta. Y cuando llegó el año y el día, el anciano llamó al pez, lo volvió a convertir en hombre y le dijo, ¿ya has averiguado con qué tienes que pagarme? Pues no, la verdad es que no sé, es que si yo no te puedo pagar con monedas, ¿cómo te pago? Es que no sé. Dice, pues no, con monedas no me puedes pagar. Vamos a repetir la operación. Esta vez te voy a convertir en una corneja y dentro de 1 año y 1 día volveremos a encontrarnos. Y dicho y hecho, convirtió al joven en una corneja. Y la corneja fue volando de un lado a otro, pero el invierno se había precipitado sobre los cielos y hacía muchísimo frío. Y la corneja fue a situarse encima de una chimenea. Y por la chimenea, aparte del humo, del fuego que estaba abajo, oyó una conversación que parecía que fuera un cuento. Así que oyó atentamente. En efecto, había unos ancianos alrededor de la hoguera que estaban contando un cuento. Entonces, cuando acabaron, todos le dijeron al narrador, este cuento es muy bueno, ¿eh? Tendremos que pagártelo. Y el narrador dijo, por supuesto que me lo tenéis que pagar. Y entonces los que escuchaban el cuento dijeron, pues vamos a ver, por este cuento, el pago va a ser que tu morada sea el cielo. Y la corneja, atenta, que tu morada sea el cielo. Vale, lo tengo.
Así que el narrador dijo, está bien, es un buen pago por este cuento. Y ahí quedó la cosa. Cuando el anciano al año y al día volvió a llamar a la corneja y lo convirtió en hombre, le dijo, ¿has averiguado ya lo que me tienes que pagar por el cuento? Y él le dijo, por supuesto, creo que sí, creo que lo he averiguado. El anciano, antes de que le diera la respuesta, le preguntó, ¿y cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has averiguado? Y la corneja le dijo, pues estuve durante mucho, mucho tiempo solo. Y luego solamente pude escuchar la respuesta de alguien como tú. Y entonces el anciano le dijo, ¿y cuál es el precio que me tienes que dar por el cuento? Y el joven le dijo, que el cielo sea tu morada. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No sé qué moraleja os queda sobre esto, qué enseñanza. A mí me queda como un calorcito cuando lo escucho. No necesitamos saber tal vez un mensaje directo, simplemente pues cómo se nos queda el cuerpo después de escucharlo, ¿no? Y bueno, tengo aquí a mi compinche. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, tenemos alguna pregunta. A ver, cuéntame. Mira, ¿los talleres virtuales tienen algún certificado o es más conocimiento? No se da ningún certificado porque son talleres de 2 horitas, son talleres muy cortos, entonces sí que se aporta conocimiento y se aporta pues como una práctica, ¿no? Pero pensad que lo que es oficial aquí es la formación de cuentoterapia y donde se dan los certificados, primeramente son certificados de asistencia por hacer las 15 horas que van acumulando para luego llegar al certificado de cuentoterapeuta. ¿Vale? Pero los certificados de 2 horitas son demasiado cortos, es que no los hacemos. ¿Eh? Sería como una formación complementaria. Imaginaros en la universidad que tenemos como optativas, ¿no? Y que no cuentan, porque la universidad sí que cuenta las optativas, pero bueno, siempre aportan, siempre suman, Claro, ¿no? Yo creo estas cositas de Carmen. Naturalmente que aportan, ¿no? Porque es cómo trabajamos, cómo podemos, son ejemplos de cómo se puede utilizar el tema de los cuentos en diversas modalidades, ¿no? O incluso a veces aportan conocimientos concretos que amplían la formación de cuentoterapia. Pero pensad que la cuentoterapia está muy bien hecha, muy bien estructurada en esos 14 talleres y que ahí vais a tener una formación de calidad, porque además que es que todos los docentes pasan por una criba importante y todos somos apasionados. Dime, Marian. Ay, es que no puedo evitar y me vas a entender enseguida. Sí, seguro. Por favor, señora Nora, ¿puede abrir esa cámara y enseñarme a su nieta? No sé si estará Nora. permitido porque estamos grabándolo. Ay, bueno, un momentín, Nora, ya la pagas. Ay. Ay, qué primor, Nora, bendiciones para esa niña preciosa y a tu hija. Bueno, nos tomamos el permiso, es que Nora es una persona muy querida y es, bueno, que lo diga Carmen. Bueno, lo que pasa es que como se está grabando, pues bueno, derechos de imagen, estas cosas, ¿no? Pero... Ay, le vamos a tapar la carita. Nora, apaga la cámara. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí. ¿Cómo puedo decidir qué tipo de cuento puede ser más apropiado para una terapia? ¿Mono, emo o polisémico? Bueno, madre mía. Mirad, fijaros, ¿cómo escoger un cuento para algo determinado? Mirad, cuando nosotros estamos trabajando con una persona en una terapia, que es la pregunta concreta que nos están trasladando, fiaros mucho de vuestra intuición. Primeramente tenemos que conocer muchos cuentos, naturalmente, y a medida que vayamos haciendo los talleres de cuentoterapia, vamos a ir desarrollando una sensibilidad concreta para escoger el cuento adecuado a cada persona y a cada momento. No se puede contar el mismo cuento a todas las personas. Como decía Rodríguez Almodóvar en una entrevista que le hicieron hace poco que me pareció excelente, hay siempre un cuento y como un contracuento. Normalmente en lo que es el día a día se conocen ciertos tipos de cuentos porque políticamente es lo que ha interesado.
Entonces, por eso muchas personas creen que los cuentos son sexistas o machistas o elitistas, pero porque solamente conocen cierto tipo de cuentos. Contra ese cuento siempre existe un contracuento. Contra, por ejemplo, la Bella Durmiente existe el Príncipe Durmiente, ¿no? Y tienes la otra versión. Eso es lo que nosotros decimos como contracuento. Con lo cual, cuando nosotros vamos a escoger un cuento para una persona o para una situación determinada, primeramente, bueno, pues tenemos que tener, dijéramos, como un buen arsenal de cuentos, pero siempre también fiarnos de nuestra intuición. El cuento que esa persona, cuando la tienes delante, te inspira, es el que tienes que contar, ¿vale? Normalmente, si estás en terapia y estamos con niños, va a ser mucho más útil contar un cuento hemosémico, un cuento ilustrado, porque le va a llegar más, o tal vez un cuento polisémico, porque los cuentos monosémicos son más mentales. Entonces, a lo mejor pues para los adolescentes o para los adultos. Pero eso no quiere decir que a lo mejor haya un cuento monosémico sencillo que también le podamos contar a un niño, ¿sí? Esto de escoger el cuento pues va a tener un poco con el proceso que nosotros vamos a seguir. Muchas veces nosotros nos sorprendemos de que haya una persona que haga un único taller y ya se considere como especialista, cuando todo esto es un proceso que se va digiriendo poquito a poco y hay cosas que no se aprenden de una, que las tienes que escuchar como muchas veces para poder como que te calen dentro, ¿no? Hay muchos niños, por ejemplo, cuando le cuentas un cuento que lo necesitan escuchar muchísimas veces, ¿no? Y tú le dices, pero si tengo más cuentos, te cuento otro. No, no, quiero esto, quiere este, quiere este. Y quiere este porque hay algo dentro del cuento que le le da un mensaje, se está identificando con una parte y todavía no ha encontrado su propia solución. Con lo cual necesita escucharlo muchas veces para poder encontrar esa solución. Yo siempre digo que los cuentos son como herramientas internas que van creando nuestra estructura. Imaginaros, os voy a hacer la metáfora de que nosotros internamente tengamos como si fuera una estructura física, ¿vale? Y esa estructura física son nuestras capacidades, nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, nuestras seguridades, ¿vale? Tenemos que ir formando esa estructura interna con herramientas. La cuentoterapia nos puede ofrecer, los cuentos nos pueden ofrecer esas estructuras internas, ¿vale? Esas fortalezas. Por eso contamos muchas veces cuentos de miedo, porque pasamos miedo en situaciones en las que estamos protegidos, ¿no? Pero sentimos el miedo. O cuando estamos en una situación de celos, podemos escuchar esa historia y si en algún momento sentimos esos celos, podemos identificarlo y ya tenemos como esa estructura creada, ya sabemos que existe ese sentimiento y que con ese sentimiento podemos hacer algo porque ya hemos incorporado a nuestra estructura interna esa sabiduría. Por eso es tan bueno contar los cuentos. Por eso Einstein decía, si quiero que su hijo sea inteligente, cuéntele cuentos de hadas. Y si quiero que sea más inteligente, cuéntele más cuentos de hadas. Pero si quiero que sea extremadamente inteligente como usted, cuéntele cuentos de hadas. Los cuentos. ¿Mm? Hay una cosa, Carmen, si me permites, con respecto al tema de los cuentos. Nosotros siempre decimos que los cuentos maravillosos son como el campo de entrenamiento de los niños. ¿Por qué? Porque por eso decía Carmen, o sea, los niños cuando te piden más de una vez el cuento es porque van a encontrar algo dentro. Tú date cuenta que un niño cuando tú le cuentas un cuento se identifica con el personaje principal. Y el personaje principal a lo largo de todo el cuento pasa, bueno, nosotros ya hablamos de eso ya más en los talleres, pero pasa siempre tres tipos de pruebas que tienen que ver con lo mental, una prueba como que es bondadoso, como que es sabio, ¿no? Y como que es generoso, ¿no? Entonces, el niño, conforme escucha el cuento, se va entrenando en todos los procesos que va pasando el héroe a lo largo del cuento, ¿no? Y terminan, por eso nosotros siempre decimos que los cuentos terminan bien, porque el niño tiene que tener la esperanza de que ese proceso por el que él está pasando en su vida real, con el bullying de un amigo, con el tal, va a terminar bien, como terminan los cuentos maravillosos, ¿no?
Entonces, él se va entrenando en el cuento. Cada vez que lo oye se pone en el lugar y cuando me encuentre con este, haré esto. Cuando me encuentre con el dragón, que es el niño de la mesa de al lado que todos los días me mete el boli por las narices, pues haré como el dragón. No le cortaré la cabeza, pero sabré que me tengo que enfrentar a él y que tengo que ser asertivo, ¿no? Todos estos son los mensajes que los cuentos maravillosos transmiten a los niños, ¿no? Es una manera que tenemos de explicarlo, ¿no? Como un campo de entrenamiento muy bueno, ¿no? Sí, sí. Por eso también defendemos que los cuentos se tienen que contar tal cual son, sin edulcorarlos, ¿no? Que eso a los adultos, nos pone muy nerviosos porque hoy que si hacemos apología de la violencia, hoy es que si esto no será políticamente correcto, pero esto se van a pensar que... No. Si nosotros enmarcamos el cuento dentro de las fórmulas de entrada y salida, dentro de la vía una vez y el colorín colorado o las miles de fórmulas de entrada y salida que hay, ahí es como entrar en el mundo de la fantasía y ahí todo puede suceder y el niño sabe perfectamente que está en el mundo de la fantasía, con lo cual también es necesario cerrarlo para que ese mundo de la fantasía se quede ahí y pueda continuar con su vida, ¿no? En los talleres también ofrecemos como muchísimas fórmulas de poder pues enfrentarnos al paciente, enfrentarnos, quiero decir, como poder contarles ¿Cómo acompañamos? Muchas maneras de acompañar. Efectivamente, muchas maneras de acompañar a diferentes tipos de personas, ¿no? Y cómo podríamos hacer, pues, no solamente los cuentos para educar, sino cómo pueden ser un potencial para la animación a la lectura, un montón de cosas más. Tenemos a Nora con la mano levantada. No sé si quiere comentar algo, no le puedo dar paso a mucha gente, pero Nora, si nos quiere comentar. Sí, buenas tardes o noches. Con lo que ha estado diciendo Carmen y Marian, hay un asunto bien interesante con respecto a la pregunta, es que en la medida en que vamos como profundizando en la formación, en la cuentoterapia, nos vamos dando cuenta que los cuentos, o sea, que trabajar con los cuentos es mucho más que leer un cuento. Vemos todo el potencial que hay detrás de la lectura del cuento, y eso es lo que se hace en la cuentoterapia, profundizar, ver todo el potencial y poder hablar de todo eso que estamos diciendo, que cuando poder elegir un cuento para una situación, todo el contenido simbólico que tiene. Entonces es como descubrir todo lo maravilloso que hay detrás de algo tan sencillo como contar un cuento, pero que es sencillo, pero la profundidad que trae, el conocimiento, la sabiduría es muy potente, es muy amplia, y eso es un privilegio, pues, a los que nos ha gustado los cuentos y nos hemos dado cuenta de ello, que eso es como destapar una cajita de tesoros y encontrar, y es, además de lindo, es mágico, y es todo lo que se consigue con ello, la transformación, la sanación, el aprendizaje. O sea, eso es, bueno, como decía Carmen, como nos gusta los cuentos, descubrimos ese potencial. A cualquiera que nos pregunten, vamos a decir, eso es maravilloso, sencillamente maravilloso. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Nora. Sí, porque fijaros, cuando nosotros, por ejemplo, contamos o leemos un cuento, hay muchísimas personas que pueden tener diferentes visiones sobre el mismo y eso enriquece muchísimo. No solamente, y además con eso descubrimos que el mensaje del cuento puede tener otras dimensiones con las que no habíamos contado. Y eso es maravilloso, ¿no? Hay muchas veces que porque hay una cosa importante que nosotros siempre decimos cuando estamos trabajando pues, con un grupo de alumnos, con terapeutas, con nuestros hijos, podemos seleccionar un cuento que creemos que va bien para esa situación con la que nosotros queremos ilustrar pues, el mensaje y todo. Pero una vez contado el cuento, lo único que podemos hacer a partir de ahí son preguntas de qué te ha parecido o cómo lo has vivido. Pero lo que no podemos es insistir en que la persona
encuentre el mensaje que nosotros queremos. Primeramente porque si lo hacemos así, lo que estaremos es induciéndole a la solución que nosotros creemos tener. Pero por otro lado, es que igual esa persona no está en el momento para poder recibir ese mensaje y necesita un poco de tiempo, con lo cual no podemos insistir en ello. No sé si me explico en este punto, que considero que es como muy importante, ¿no? No le podemos decir, oye Marian, pero tú te has dado cuenta de este mensaje, pero seguro que lo has visto y no has visto esto que hay por aquí, porque yo creo que eso te iría bien, ¿eh? Reconocerlo. Estaríamos insistiéndole en algo que sería totalmente contraproducente. El Tiene cuento que ver con los cuentos no se explican. No se explican. Se dejan su semillita y ya se va haciendo. No sé si las personas que están de nuevas en estas charlas, porque veo que sí que tenemos a muchos alumnos, pero igual hay personas nuevas, si pueden llegar a entender o a intuir el potencial que hay detrás de los cuentos y que los tenemos un poco olvidados, porque siempre se han relegado, bueno, siempre, no siempre, en la época que a nosotros nos ha tocado vivir, como algo para niños o como con connotaciones religiosas o monárquicas. Ahora hay un acoso y derribo de los cuentos tradicionales porque se consideran machistas. Entonces, yo creo que simplemente tenemos que hablar con un poquito de conocimiento de causa, ¿no? Que nos conozcamos lo que hay realmente detrás y entonces poder emitir un juicio, porque si emitimos juicios sin el conocimiento previo, pues podemos estar haciendo bastante daño y además nos podemos estar impidiendo un conocimiento importantísimo. Y luego también quisiera hacer un poco de incidencia en que para que nosotros podamos trasladar todo esto, la vivencia tiene que ser propia. Y por eso insistimos en que los talleres tienen que ser presenciales, porque son vivenciales y porque la persona tiene que sentir, tiene que tocar, tiene que vivir esa emoción. Y cuando una vez uno ha experimentado esa emoción y ese darse cuenta, y ese darse cuenta que a veces es doloroso también, ¿no? Doloroso, pero también esa apertura de conciencia. Entonces es cuando puede ayudar al resto, cuando puede ayudar en la terapia o puede ayudar a sus hijos o puede ayudar a sus alumnos o puede ayudar al compañero de clase o a los equipos o a las personas con las que esté mediando. Porque si primeramente nosotros no tenemos esa vivencia, vamos a pasar muy superficialmente y no va a llegar. Yo creo que todos los que estamos dentro de la cuentoterapia y que hemos vivido y que hemos hecho ese taller, podemos sentir, ¿no?, lo que os estoy diciendo, que que eso es muy emocional, eso es una evidencia que se te queda dentro. Y una vez se te queda dentro, tú lo puedes hablar desde una profundidad que no puedes hacerlo si simplemente pasas de soslayo, si simplemente haces un análisis superficial de lo que es el cuento, y mira, sirve para esto, sirve para lo otro y tal. Lo has de interiorizar, ¿no? No sé si tenemos alguna otra pregunta interesante, Alicia. Tengo aquí una compinche que ahora os lo presento, la tengo aquí al lado, pero vamos, es fundamental para que esto salga bien. Carmen, yo sí que quería comentar una cosa, que hay una chica además de Barcelona, Claudia, que está comentando que el tema de la dificultad quizás para encontrar las fechas de los talleres, ¿no? ¿Hay dificultad para encontrar las fechas de los talleres? Sí, como las fechas de... Ah, mira, Claudia, te estoy viendo. Mira, Claudia, el tema está en que cada escuela, por aclarar, ¿no?, cada escuela programa los talleres. Barcelona tiene programados unos, León otros, Murcia otros, y llevan un orden. Pero las personas, aparte de hacer el primero, como ha dicho Carmen, los siguientes los puedes hacer en el orden que tú quieras. Por ejemplo, puedes hacer el cuarto, lo puedes hacer en Málaga y el sexto en Barcelona porque te viene bien. O sea, lo importante es que el taller que quieras hacer sea el momento adecuado, porque por ejemplo, fíjate que por ejemplo quieres hacer el taller de duelo porque dices que en el orden te corresponde, pero en ese momento no estás para hacer un taller de muerte, ¿no?, o tocar eso. Pues quizás pues coges y en vez de hacer el de muerte, pues vas y haces el de iniciación o el de celos o el de cooperación, ¿me entiendes? Por eso puedes ir buscando, en la página van por orden, pero luego puedes buscar por escuela, como ha dicho Carmen, por docente incluso, y
No sé si te he contestado, Claudia. Sí, sí, Ok. además es que, perdona Claudia, que es que yo no estoy mirando las respuestas, tengo aquí Sí, por eso. para poder hacerlo. Yo, mira, si no habéis hecho ninguno, de verdad, os animo a hacer cualquier taller, el que tengáis más a mano, ¿vale? Incluso, fíjate. Sí, probadlo simplemente para que sepáis realmente de lo que estamos hablando, para sentir esa emoción que os decía yo, ¿vale? Pero yo recuerdo, y tengo aquí a mi compañera que hizo la formación conmigo, que yo cuando estaba dentro de la formación, yo estaba deseando que llegara el taller y es que lo que menos me preocupaba era la temática. Yo llegaba allí y decía, ¿qué toca? El que toque. Toca opciones. Vale. ¿Qué toca? Instinto. Vale. Es que nos daba igual. Nos daba igual porque era un momento de aprendizaje que no solamente era para poder nutrirme a mí profesionalmente, con mis pacientes, con mis hijos, nada. Era una nutrición personal, era un crecimiento, era una filosofía de vida. Entonces, yo siempre digo mucho que más allá que el tema de vivir con los cuentos y de poder trabajar con ellos. Os digo que fíjate que nosotros siempre aconsejamos empezar por el primero, pero yo, por ejemplo, estoy donde estoy, soy docente, yo no empecé por el primero, empecé por el de instinto, o sea, uno de los cañeros. Y dije, yo creo que empecé y la verdad es que al principio me quedé descolocada, pues imagínate, yo empecé por el del instinto, o sea, me pegó una removida que dije yo, madre del amor hermoso. Y es verdad que al principio dices, hostias, es que no me entero, cuentos monosémicos, tal, pero da igual. O sea, hay un momento que esa parte da igual. Si uno le llega el momento y lo tiene que hacer, en los siguientes talleres se vuelve a repetir otra vez, que son los cuentos monosémicos, la teoría se ve a lo largo de toda la formación. O sea que si es tu momento, llegará y entrará. Claudia, de verdad, verás. Además, nosotros, por ejemplo, también entregamos un dossier muy completo de cada uno de los talleres, se entrega una bibliografía muy selecta, también detallada, con autor, editorial, ilustrador, etcétera. Pero además es que, como dice Marian, lo que es teoría básica, que son monosémicos, hemosémicos, análisis intrapsíquico, interpsíquico, que ahora no me voy a meter en ello, pero eso prácticamente se repite en cada uno de los talleres. Y además, tened la conciencia de que esto no lo vais a lo mejor, igual sí que hay personas que lo captan desde el primero, pero hay tanta información, hay tanta vivencia, hay tanta emoción que eso es un proceso y entonces se tiene que hacer lentamente y es un taller y otro taller y otro taller y otro taller y no hay que tener prisa, necesitamos hacer el proceso y darnos a nosotros mismos paciencia para poder captar toda esa información. Pero una vez que entra, eso es como aprender a ir en bicicletas, que eso no se olvida. Y luego otra cosa súper importante, yo además siempre lo digo, o sea, yo me he formado un taller en cada escuela. O sea, yo me he recorrido toda España. Hacía un taller, yo soy de Murcia, pero soy de Valencia también. Entonces, he hecho talleres prácticamente en todas las escuelas para ir viendo las escuelas, conocer a cuentoterapeutas diferentes. Bueno, y ahora me da gusto porque cada vez que entro en alguna cosa, siempre conoces a gente de todos los lados. Ahora de Costa Rica, bueno, me encanta ver aquí a la gente de Costa Rica también, ¿no? Y de México. Pero moverse, ¿cómo se llama? El turismo cuentoterapéutico es fantástico. Claro, porque es que además de poder conocer a otras personas, otras culturas, pues viajas, ¿no? Entonces, nosotros como hospedadores de Colombia y México os damos la bienvenida a cualquiera de nuestros talleres. A Marian estoy completamente segura que en Chile y en Perú también recibirá gente de todos sitios y la Escuela de Costa Rica, que ahora mismo no tenemos aquí a la representante de la Escuela de Costa Rica, a Marta Ureña, pero igualmente... Está por aquí alguna de ellas. Sí, de la gente. Tenemos a Lucy, veo por aquí, y a Lorena, más Lorena de también está. Sí. ¿Tenemos alguna preguntita más? Sí, ¿podríamos saber qué costo tiene en pesos colombianos? Uy, mira. En cada uno de... mira, te está la página de Cuentoterapia, que en la página de Cuentoterapia, cuando os pongáis dentro de Medellín o de Bogotá o de Barranquilla, os va a derivar a mi página, a eidep.com. Entonces, en eidep.com hay un apartado de talleres
en el que está taller por taller toda la información que vosotros preciséis. Yo siempre invito a la gente a que lean el enlace, porque en el enlace tienen además un apartado donde está seleccionado, pues, ¿qué quieres? Precios, ¿qué quieres? Formulario de inscripción, ¿qué quieres? ¿De qué trata? ¿Qué docente? Etcétera. Y puedes ir al apartado que quieres y te lleva directamente. Entonces, si no recuerdo mal, en Colombia ahora mismo los talleres están a 425.000 pesos, pero luego hay descuentos. Tenemos descuentos por hacer el pago de la reserva de plaza antes de una fecha determinada, que ahora mismo para el taller de noviembre es el 15 de octubre. Tenemos descuentos de fidelidad por la gente que comenzó a lo mejor al principio y que le queda algún taller suelto por hacer. Y tenemos, esos son los descuentos de los primeros alumnos. Y tenemos un descuento de fidelidad. Ese descuento de fidelidad nosotros lo aplicamos para aquellas personas que siguen la formación taller a taller, que no hacen uno ahora y otro dentro de 4 meses y otro dentro de 2 años, sino que los van siguiendo taller a taller. Y para esas personas premiamos con 25.000 pesos de descuento para los que siguen el taller de fidelidad. Con lo cual, si no me equivoco, si se pueden quedar por 400, por 375.000 pesos. Y es un precio que aún lo tenemos en promoción, no está equiparado a ningún precio que pueda existir en otro país, con lo cual aprovechad, porque en el año siguiente y en los años siguientes el precio irá aumentando hasta equipararse a los precios de Europa. ¿Y alguna preguntita más tenemos? A ver, dada la pandemia, ¿qué ¿Sí? tipo de terapias se han suscitado y merecen ser abordadas por su impacto? A ver, la pandemia ha suscitado muchísimo miedo, sobre todo. Entonces, terapias, naturalmente, la cuentoterapia como cuentoterapia única, no, yo no veo que existan centros únicamente de cuentoterapia. La cuentoterapia es una herramienta para aplicarla a procesos de terapia. Entonces, por ejemplo, un psicólogo, un psicoterapeuta aplica Trabajador la cuentoterapia social. con muchas otras herramientas. ¿Sí, Marian? No, que iba a decir trabajador social, como es mi caso. Trabajadores sociales, por Se supuesto. utiliza, es una herramienta más. Es una herramienta se utiliza más. en las terapias, en las entrevistas, por ejemplo, se utiliza, es súper útil para hacer los diagnósticos. Por ejemplo, a mí me sirve muchísimo para hacer un diagnóstico familiar, por ejemplo. Me parece fantástico. Y bueno, ya. Es que me lío, me emociono y me lío. Sí, pero quiero decir que no existe, dijéramos, como una cuentoterapia única. La herramienta de cuentoterapia se aplica, como se pueden aplicar a lo mejor cosas de risoterapia en las terapias o cosas de Gestalt o infinidad. Yo creo que, o de sistémica, o claro, quiero decir, es una cosa más. Ahora mismo los terapeutas, los psicólogos y los psicoterapeutas no tienen una única herramienta. Yo creo que tenemos que ser holísticos, ¿no? Porque cada persona que te viene pues necesitará algo y que sea como en un momento determinado. Lo que pasa es que el cuento es como muy habitual utilizarlo cuando lo conoces, porque es una herramienta como muy amable para poder ahondar en otros procesos que son a veces conflictivos. Porque imaginaros... y ya no me hablo de la terapia, temas de educación o temas de mediación de conflictos, ¿no? Que tú tienes, por ejemplo, un equipo de personas en el que hay disputas ahí y igual es muy difícil abordar el problema directamente, pero en cambio, si cuentas un cuento que esté relacionado con la problemática, es como mucho más fácil luego abordar el asunto, ¿no? O en educación, qué deciros, ¿no? O sea, cuando tenemos problemas en las aulas o problemas de educación con los niños, en los padres con sus hijos, ¿no? ¿Cuántas veces no se recurre a un cuento para que el niño pueda entender? Porque el niño no entiende con el lenguaje racional de haz esto, no hagas esto, no sé qué, pero en cambio si le contamos un cuento que tenga que ver con la problemática, es que enseguida lo capta, es que es mágico eso, ¿no? No sé si hemos contestado a la pregunta esta de que decía de que con la pandemia cuáles las terapias más utilizadas. Yo creo que con la pandemia todas las terapias ahora están en auge porque hay muchísima gente que necesita apoyo emocional.
Entonces, yo creo que psicólogos y psicoterapeutas pues ahora mismo están en auge en ese sentido porque necesitan, hay mucha gente que necesita ese apoyo, ¿no? Hemos sufrido una situación tanto de miedo como de pérdidas personales, materiales, muy grande. Y necesitamos ese apoyo, estar tanto tiempo solo, ¿no? Entonces, apoyémonos en todas las herramientas que podamos. Ana, no puedo dar paso, dijéramos, a todas las personas, pero si tienes algo muy concreto, una pregunta muy concreta que decir, por favor, nos la comentas. Bueno, yo nada más quería comentar sobre lo que decían de los cuentos y la pandemia, que pues para empezar yo creo que cualquier cuento nos funciona, ¿no? Porque te hace salir, ¿no? Yo de repente del tema de pandemia, si le cuentas a un niño o a un adulto un cuento bonito de otro tema, pues ya estás aportando. Y bueno, y hablando específicamente de cuentos para la pandemia, pues yo creo que también hay muchos que nos sirven. Hablar del duelo, de todas las pérdidas, de la aceptación, de ver como lo positivo dentro de cada situación. Hay muchos cuentos que nos pueden pues aportar algo, ¿no? Viéndolo como una estrategia. Por supuesto, por supuesto. Un cuento siempre dijéramos que es bastante inocuo. No todos lo son, pero muchos son inocuos. Quiero decir que lo que puedes hacer es aburrir, pero no es como un medicamento que puede afectar a la persona o que le puede hacer algo perjudicial, ¿no? Pero sí que en determinados casos pues es bueno escoger un cuento como un poco adecuado, ¿no? Pero de verdad que os animo también a dejaros fluir y que el cuento que en ese momento pase por vuestra mente, ese es el cuento adecuado. Y a veces no sabemos por qué, pero es. Lorenzo, por ejemplo, tiene esos pálpitos, ¿no? No sé por qué te voy a contar este cuento ahora, pero me ha venido. Y normalmente dan el clavo. Entonces, utilizad vuestro instinto, dejaros aconsejar por vuestro instinto, que normalmente si os ha indicado un cuento, os ha venido a la mente, es porque algo tiene que decir. Aportar. ¿Mm? Estamos ya casi en la horita y cuarto que dijimos, pero a ver si hay alguna otra preguntita más. Sí, hay dos más. Los talleres van, como dices, poco a poco. En Chile, el de asertividad es en enero. ¿Aproximadamente cuándo será el segundo? Marian, esta pregunta te la cedo Pues, a ti. El segundo sí. taller de cuentoterapia en Chile. Y ya se si le lo sacas ya todo el año, fantástico. Le acabo de comentar a Fernanda por privado que sí, que el segundo es en el mes de febrero a finales, pasará como casi un mes y medio y es el de miedos. Y Fenomenal. lo más seguro es que lo haga Miriam Díez, que es la Bueno, que va porque los docentes, claro, es que el tema está en que cuando nos movemos hacia allá, la cosa es poder darnos escuelas. Entonces, seguramente ya sea la misma docente que dé en Chile y luego el siguiente fin de semana es en Perú, ¿vale? En Lima. Igual que este primero va a ser Paco Jorquera, el que en enero, que va a dar el de asertividad, el primero en Chile y el segundo en Lima. Y luego seguramente Carmen también va a venir. Tenemos que concretar fecha. Ya miraremos. Primero vamos a arrancar, ¿no? Vamos a cuando arrancar, ya lo que es tengamos todo importante. arrancado, ya nos desplazamos. Bueno, quiero deciros, es que cualquier docente que vaya a cualquier sitio, Sí. o sea, os vais a quedar alucinados y alucinadas. O sea, es que son... Cada uno tenemos nuestra caidita, que Claro, digo yo. cada uno llevamos nuestra mochila a cuestas con todos nuestros recursos, ¿no? Entonces... Pensar que no sé si conocéis el enneagrama, ¿no? Pero pues os podéis imaginar, pues cada uno cae por un ladito. Sí, pero bueno, que también es muy interesante pues eso, conocer a diferentes docentes, pues porque cada uno aporta una serie de cosas, ¿no? La formación más o menos pues va a ser siempre, la teoría básica va a ser, los cuentos básicos siempre van a ser, y luego cada uno con lo que tiene, con su bagaje, Tiene su con su experiencia mochila, profesional y personal. todas las aptitudes y capacidades que tienen y que el grupo lo pide, que por eso hacemos talleres presenciales, porque trabajamos con la energía que el grupo tiene en ese momento. ¿Una más? Sí, una preguntita más, sí, estamos... ¿Es posible pagar varios módulos con anterioridad, tipo PAC?
En España, no sé si la pregunta viene de alguien de España, pero en España, como pagar con anterioridad, lo aceptamos, por supuesto. Lo que se hace muchas veces es como, en Barcelona yo tengo, por ejemplo, una fórmula en la que si se quieren apuntar a toda la formación en conjunto, ponemos un precio, hacemos como un pago mensual, se concreta un pago mensual en el que en los primeros talleres o en los primeros meses se paga más importe y en los últimos meses se paga menos. Y con eso se tiene, me parece que, un taller gratuito. O sea, si los talleres son de 150 euros y 10 talleres serían 1.500 euros, pues te ahorrarías un taller entero con esa modalidad, ¿vale? Pagar los talleres por anticipado, si queréis, nosotros yo creo que no tendremos ningún inconveniente en aceptar todos los talleres anticipados que queráis hacer, ¿eh? Pero existe la modalidad esta de poder pagar por mes, que a veces resulta como más menos costosa, ¿no? Porque vas depositando una cantidad, aunque el taller no se haga mensualmente, pero vas depositando una cantidad mensualmente y luego cuando llega el taller prácticamente pues te queda muy poco por pagar, ¿no? Los últimos talleres prácticamente ya están todos pagados, ¿eh? De todas formas, para esto os remito a cada una de las escuelas, ¿vale? Dijéramos que organizativamente AICUEN es la propietaria de la cuentoterapia. Los creadores de la cuentoterapia es la asociación AICUEN. Y luego hay escuelas que organizan esos talleres en diferentes ciudades. Entonces, pues Marian ya os ha comentado, León, Chile, Perú, Maite en Pamplona. Yo los estoy organizando en Barcelona, en Medellín, etc. Entonces, si estáis interesados en una ciudad en concreto, vais a esa escuela y preguntáis a la escuela concretamente qué forma de cobro tiene, si se pueden pagar talleres anticipados, etc. Porque en diferentes ciudades los precios son diferentes también, intentamos que sea conjunto, pero a veces para iniciarse en los lugares pues tenemos un poco que adaptarnos, ¿no? Como un periodo de aclimatación. ¿Tenemos alguna preguntita más? No tenemos ninguna pregunta más en el chat pendiente de responder, me parece maravilloso. Y no sé si queréis hacer a alguien, no puedo dar paso a todo el mundo, pero si alguien quiere decir algo en concreto, y si no, cedo la palabra un momento a Maite y a Marian y cerramos esta charla. ¿Sí, nadie? Pues Maite. Nada, yo daros las gracias a todas por escuchar y participar. Y espero que podamos vernos pronto. Por supuesto. Si no sois de Pamplona y queréis ir a Pamplona, ahí tenéis la oportunidad. Pero si no podéis igual, pues conocer gente que esté por la zona y que le guste ir. Pamplona o cualquier otra ciudad. Quiero decir que yo digo una cosa cuando cuento los cuentos, digo, si os ha gustado, recomendadlo a vuestros amigos. Y si no os ha gustado, recomendadlo a vuestros enemigos, pero recomendadlo. Sí. Bueno, yo solo decir que os espero en León. Había alguien en el chat que es Redmi, que como aparece el nombre del móvil, no sé quién eres, pero si me dejas tu correo, conforme termine te envío la información de León, ¿vale? De la escuela. Sí, lo que voy a hacer es que como tengo los correos de las personas, me voy a poner en contacto con estas personas por si quieren recibir información de las diferentes escuelas que estén cercanas, ¿vale? Y les podemos entonces enviar información sobre los talleres que se van haciendo. Pero ya sabéis que en la web de Cuentoterapia lo tenéis todo, que ahora tenemos una web preciosa y además os animamos a haceros socios, ¿vale? Que tenemos ahora boletines mensuales, artículos, una revista maravillosa, encuentros que los hacemos cada 2 años, vamos. Niquelado. Estamos que lo tiramos todo por la ventana. Estamos que nos salimos. Muy bien, pues si no tenéis ningún otro comentario, vamos a cerrar la sesión con muchísimo agradecimiento a todas las personas que se han inscrito, que han estado aquí y a todas las nacionalidades que tenemos, que son, eso nos
Muchas congratula. gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Bueno, y Muchas Sebastián, gracias. espero que te haya Muy gustado. Ya veo que te silenciosos. hayan emocionado. Muchísimas gracias. Chao. Adiós, gracias, buenas tardes. Adiós. Gracias. A vosotras.